yo quiero comentarles en Iberopam, por supuesto que identificamos los problemas, todas las problemáticas que existen, pero queremos junto con ustedes encontrar las mejores soluciones para aportar las mejores prácticas a nuestro país y también a todo Iberoamérica. Sabemos que la mujer ha sido muy atacada. Por una parte se le ha cosificado, se le ha sexualizado y se ha sesgado su papel dentro de la sociedad. Y también por otra parte ha sido sumamente violentada, lo hemos visto a lo largo de estas pláticas al identificar la violencia, los tipos de violencia, y pues al ser violentada también hay un gran segmento que tiene muchas dudas sobre si el vivir la violencia dentro de las familias es una cruz que se debe soportar o se debe permitir cualquier tipo de agresión. Es por esto que ahora tenemos la participación de una excelente conferencista y amiga que nos va a hablar precisamente del papel fundamental de la mujer en la sociedad, pero sobre todo en la familia, porque la mujer debe ser digna y fundamental. Y por la actitud, la participación y la importancia que tiene la mujer, podemos hacer hogares libres de violencia. Me permito presentarles a nuestra siguiente expositora. Ella es Beatriz Alejandra Loaiza Martínez. Ella es politóloga y familióloga. Toda su trayectoria se reduce a que es capacitadora y consultora en temas relacionados con desarrollo humano, relaciones humanas, comunicación, sexualidad humana, por supuesto, valores, equidad de género, mujer y familia. Y tiene una vasta experiencia en el ámbito de administración pública, estatal y municipal, así como todo lo relacionado al análisis política y la participación política. Su formación académica es la siguiente. Ella estudió la licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno en la Universidad de Guadalajara. Tiene el máster en Familia y Nuevas Tecnologías por la Universidad de Santiago de Compostela, España, y la maestría en Ciencias de la Familia. Otros estudios son que tiene la certificación como facilitadora de paz, taller de derechos humanos de las mujeres por el Instituto Jalisciense de las Mujeres, taller de prevención de violencia familiar y educadora de la paz, taller de sensibilización de género, de liderazgo femenino, de formación de tutores en línea y de sexualidad humana, también de derechos humanos. Tiene un diplomado en análisis político estratégico y otro en desarrollo humano. Su experiencia profesional pues también es muy vasta. Ella ha sido analista y capacitadora en las siguientes instituciones: en el Instituto Jalisciense de las Mujeres, en la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco, en el Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, en el Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, en la Delegación Jalisco de la Secretaría de Desarrollo y en la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, pues después de esta presentación le dejo el micrófono a Betty, quien nos hablará del tema de la dignidad de la mujer y su papel en la familia. Betty, bienvenida. Muchas gracias por participar. ¿Cómo estás? Buenos días, Chelito. Saludos a todos. Gracias por la presentación. Y bueno, pues vamos a iniciar nuestra charla. Agradecida también con las personas que me antecedieron en el uso de la voz.
a Jorge, a Angélica, a Paloma, a Luz, que nos han dado ya una vasta visión y panorama acerca de lo que es la violencia, los contextos en los que se presenta la violencia, cómo se vive dentro de las familias y cómo las mujeres también la hemos vivido. Sin embargo, es necesario llegar a un punto esencial que hasta el momento hemos tocado, sí, de manera colateral, pero no hemos entrado al fondo de este tema, que es el tema de la dignidad humana de la persona y de la mujer. Así que, bueno, en esta conferencia vamos a hablar sobre eso. Les voy a empezar a compartir mi presentación. Espero la vean todos muy bien. Y aquí la tenemos. Muy bien, espero la puedan ir siguiendo. Vamos a ir comentando. Como ya saben, al final vamos a dejar un espacio también de preguntas donde vamos a ir hablando, comentando acerca de este tema. Digna y fundamental. La dignidad de la mujer y su papel en la familia. Dos palabras que desde aquí nos hacen pensar, ¿verdad? ¿A qué hablamos cuando hablamos que la mujer es digna y que la mujer es fundamental? Hemos estado hablando de la violencia en muchos contextos de muchos tipos y la pudiéramos definir como el cáncer social de nuestros tiempos, ¿no? La familia se ha visto incluso invadida de esta enfermedad grave que es la violencia. Y el mismo Papa Francisco, que además de ser un líder religioso, es un líder de la actualidad, la ha definido como la plaga, así, con esa palabra, la ha definido como la plaga, en especial de Latinoamérica, ¿no? Porque es un continente que lamentablemente se ha visto muy acechado por la violencia, en nuestra patria grande, ¿verdad? Que es nuestra patria México para los que somos de aquí, pero nuestra patria grande que es Latinoamérica, pues es una plaga que se ha invadido y que se ha visto, que ha penetrado hasta los rincones más profundos de nuestros lugares en los que vivimos. Sin embargo, ¿en dónde radica el problema de la violencia? O sea, cuando hablamos de violencia, ¿en cuál es el punto radical, el punto donde radica? Decíamos que la problemática que se vive en torno a la violencia es multifactorial, o sea, es decir, hay muchas razones que inciden para que se presente la situación de violencia. Ya hablábamos de las condiciones de confinamiento de la pandemia, hablábamos de vicios que se llegan a presentar, situaciones de pobreza, falta de capacitación, falta de recursos humanos que se hayan desarrollado para atender la violencia. O sea, puede ser un problema multifactorial. Sin embargo, tiene un eje fundamental que es el tema de la dignidad. ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos entendido lo que es la dignidad de la persona humana. Si no entendemos la grandeza, la importancia, el valor de la persona, desde ahí entonces podríamos llegar a pensar que es fácil violentar al otro porque no entiendo su valor, porque no entiendo su dignidad, porque no entiendo lo que intrínsecamente es en su persona. Entonces, desde ahí radica. ¿De qué manera yo he interiorizado incluso la violencia en mi vida? O sea, ¿cómo la concibo? ¿Cómo la pienso? ¿Cómo la veo desde mi ser persona? ¿Cómo la veo? ¿Cómo se ha integrado en mi vida, en mis relaciones familiares, en mi trato con los demás, incluso en mi autoconcepto? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el concepto que yo tengo de mí mismo en el que también cabe la violencia? ¿No? Ya veíamos con Paloma, los que estuvieron por ahí el día jueves, cómo ha aumentado el índice de suicidios en esta época de confinamiento, en jóvenes sobre todo, porque precisamente dentro de mi autoconcepto también penetró entonces el concepto de violencia contra mí mismo, ¿no? Entonces, bueno, son muchas interrogantes y situaciones que van surgiendo sobre esta problemática. Y centrándonos en el aspecto de la dignidad de la persona. Yo les decía, si no entendemos lo que es la dignidad de la persona, entonces es fácil caer en la violencia. La charla la vamos a desarrollar en 5 puntos muy concretos. El primero es la dignidad humana, fundamento de los derechos humanos.
vamos a entender desde este aspecto qué es la dignidad humana. Y la pudiéramos definir a grandes rasgos como el valor que cada persona posee y la hace merecedora de respeto. Fíjense cómo desde ahí empezamos. Cuando hablamos del valor que cada persona posee, entonces estamos empezando a hablar de una serie de criterios, de valores que yo tengo también interiorizados. Cuando yo entiendo lo que la persona vale, entonces yo soy capaz de respetarla. Pero si yo no entiendo lo que la persona vale, entonces me es fácil violentarla y dañarla. ¿Por qué? Porque entonces no entiendo lo que es su dignidad. En diversos foros y en diversos espacios me ha tocado hablar sobre la dignidad y actualmente podemos ver cómo la dignidad humana es flagelada en muchos sentidos, ¿no? Es indignante temas, noticias que nos enteramos de repente de situaciones que pasan contra niñas, contra mujeres, contra ancianos, ¿no? Contra personas, incluso contra los no nacidos, ¿no? Que también es una violencia que se hace hacia ellos, donde no hay un respeto a esa dignidad humana. Entonces vemos cómo es fácil violentar cuando no entiendes el valor de la persona. A mí me deja asombrada, por ejemplo, publicaciones que se hacen de repente, eh, digamos como periódicos o algo que toman un tinte amarillista, ¿no? Y ponen fotos, exhiben cuerpos de personas que han sido, por ejemplo, mutilados, cosas así que dices, ¿cómo es posible que se preste un medio de comunicación para este tipo de situaciones? Pues sí, porque no entienden el valor de la persona. Nos enteramos de asaltos, de robos, de secuestros, de violaciones, de un montón de cosas que surgen en nuestra realidad, donde la violencia incluso forma parte de nuestro día a día y nos vamos acostumbrando, ¿no? Nos vamos acostumbrando a huir de la violencia y ya de repente podemos a veces estar en nuestra casa viendo las noticias en las que se habla sobre una guerra o en las que se habla que hubo un atentado terrorista o en las que se habla de un secuestro y a veces podemos escuchar la noticia y continuar desayunando de lo más tranquilos porque ya nos acostumbramos a oírlo. Nos acostumbramos a pensar que la violencia es normal y no es cierto. O sea, la violencia no es normal, la hemos normalizado porque nos hemos acostumbrado a ella. Sin embargo, la violencia no es normal y no tenemos por qué acostumbrarnos a vivir con ella, ¿sí? Entonces, desde ahí tendremos que cambiar ese chip de decir, la violencia no es normal, la violencia afecta a las personas, la violencia daña su dignidad. Entonces, desde ahí vamos empezando a cambiar nuestro chip, a pensar que la violencia no es normal en la sociedad y que no tenemos por qué vivirla. Aquí sobre la dignidad también tenemos lo siguiente. Se dice, la persona tiene dignidad por el simple hecho de ser persona. El Estado, las autoridades y las leyes deben de ser respetuosas de esta dignidad que es inherente a la persona. Es decir, la persona tiene dignidad simplemente por el hecho de ser persona. Nadie te da un certificado, un título de dignidad. O sea, tú naces y tienes esa dignidad porque eres persona, así de fácil. Y por ser persona, tienes y eres sujeto de derechos. A veces pensamos que el Estado es quien otorga estos derechos o que el Estado es quien decide, ¿no? Sobre los derechos, pero en realidad no es así. Al contrario, la dignidad es el fundamento de los derechos y existe y es precedente a las autoridades, a las leyes. O sea, nuestra dignidad está antes de que estén en las leyes, antes de que la autoridad diga algo al respecto, esa dignidad ya existe. Por lo tanto, esa dignidad debe ser respetada, defendida, protegida. O sea, la autoridad lo que es un garante del respeto a esta dignidad humana, ¿sí? No es quien la otorga o no es quien dice quién tiene dignidad y quién no. Y lo vemos mucho ahora, ¿no? Ahora pasa o resulta que, que a veces las personas que legislan se creen con la autoridad de decir qué persona sí tiene dignidad y quién no. Entonces es fácil decir, pues que no
que no nazca una persona, que no nazca un bebé, porque entonces no es sujeto de dignidad, que entonces se autorice la eutanasia, porque entonces una persona adulta mayor ya no es sujeto de dignidad, que una persona que viene con alguna malformación no nazca, porque entonces no es sujeto de dignidad. Entonces, fíjense cómo a veces estamos tan confundidos en el concepto de dignidad que no entendemos y creemos que es normal, pero no. O sea, la persona tiene un valor intrínseco por existir, por ser persona, porque lo trae en sí mismo, en su naturaleza humana. Y aquí también habla que cada persona es única, irrepetible, con un valor incalculable. Me gusta cuando doy este curso de manera presencial, me gusta hacer una dinámica en la que les pregunto a las personas que están presentes, ¿cuál es el valor de la persona o cuánto vale una persona? ¿No? A hacer el ejercicio. Y de repente me han dado cada respuesta disparatada, ¿no? Que les pregunto, a ver, ¿cuánto vale una persona? Y de repente dicen, bueno, hay que pensar, si la divides en órganos, ¿cuánto vale el corazón? ¿Cuánto vale el riñón? ¿Cuánto vale el hígado? ¿No? Hay quien dice, bueno, ¿cuánto vale dependiendo de su estatus económico? Bueno, ¿cuánto vale dependiendo de su belleza? ¿No? O sea, podríamos decir cuál es el valor de la persona y podríamos tener muchas respuestas, pero la única verdadera y cierta es que la persona tiene un valor incalculable, que es única y que es irrepetible, que la persona no tiene un valor comparado con nadie o que una persona vale más que otra, ¿no? Todas las personas tenemos un valor único, pero a la vez tenemos un valor humano. O sea, es decir, no vale una persona más por ser mujer, no vale una persona más por ser rica, no vale una persona más por ser de ojos de color. O sea, todas las personas tenemos esta dignidad de la misma manera, hombres, mujeres, niños, ancianos, bebés, ¿sí? O sea, la dignidad de la persona es única, es irrepetible y a la vez es igual para todos. Todas las personas tenemos un valor único. Y sin embargo, fíjense cómo se atenta contra la dignidad cuando hablamos de que la persona no se vende, pero a la vez vemos que hay trata de blancas, a la vez vemos que hay prostitución, a la vez vemos que hay tráfico de órganos. Entonces, en este sentido, son todas estas situaciones que atentan o no se está respetando la dignidad de la persona en este sentido. Recordando algunos aspectos básicos de por qué la persona tiene este valor incalculable. La persona es un conjunto de 3 aspectos fundamentales que están unidos, no podemos separarlos. Las personas somos cuerpo, las personas somos mente, pero a la vez somos emociones, ¿sí? Esta parte de la espiritualidad. La parte física, o sea, la parte de nuestro cuerpo, porque vivimos en el cuerpo. O sea, no podemos vivir solo en espíritu, ¿verdad? O sea, la parte de la persona que tiene esta parte física, porque vivimos en nuestro cuerpo, la parte de las emociones, o sea, que también pudiéramos relacionarlo con esta parte espiritual, y la parte racional. Ningún otro ser que hay sobre la tierra tiene estos 3 conjuntos, estas 3 dimensiones. Fíjense que a veces como tenemos mal nuestra jerarquía en el valor de la persona, que por ejemplo, si les preguntara, ¿qué vale más? ¿Una persona o un animal o una planta? Y hay que responder que todos tenemos el mismo valor, ¿no? Sin embargo, esto no es así. O sea, el valor de la persona no es comparable al de un animal ni al de una planta. Y vemos como, por ejemplo, eh, a veces se trata a las mascotas, ¿no? O a los perritos, por así decirlo, como si fuera un niño y hasta se les hace fiestas de cumpleaños, se les pasea en carriola como si fuera un niño, ¿no? Entonces ahí tenemos también una dimensión equivocada de lo que es el valor de la persona, de cómo este valor no es equiparable al de otras criaturas, ¿no? Que existan sobre la tierra. Estas 3 dimensiones, la parte del cuerpo, que se le debe un respeto y una dignidad, al trato del cuerpo humano igual, ¿no? O sea, durante todas las etapas de su vida, al aspecto de las emociones y espiritual, y también al aspecto racional.
al aspecto del pensamiento y cómo nosotros somos seres capaces de tener también decisiones sobre nosotros mismos, autoconciencia, autodeterminación, autoestima, toda esta parte racional de las emociones y física está mezclada en un todo y no podemos separarlos. Estas tres partes que forman un todo es la persona humana que tiene ahí el fundamento de la dignidad. Acuérdense que pueden ir haciendo alguna pregunta o algún comentario o algo que quisieran compartir dentro del chat. Aquí con gusto los vamos a ir leyendo. Entonces, hasta aquí este aspecto de la persona en sus tres dimensiones. Estamos en el primer punto todavía, que es la dignidad humana, fundamento de los derechos. Vamos a hablar un poquito de cómo entonces esta dignidad da origen a los derechos humanos, ¿sí? Cómo es que entonces por ser persona viene esta parte de decir, como soy persona y soy digna, soy sujeto de derechos y tengo derechos. Vamos a hablar un poquito nada más de lo que son los derechos. Pudiéramos abarcar un tema muy grande de lo que son los derechos humanos, que además es un tema muy interesante, pero es importante mencionarlos, cómo esta parte de la dignidad da origen a los derechos. ¿Qué son los derechos? Los derechos son inherentes a la dignidad humana y son necesarios para el libre desarrollo de la personalidad. Son recogidos en las constituciones modernas, asignándoles un valor jurídico superior, ¿sí? Bueno, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo número 1 se consigna el valor de la persona, donde dice que la persona no puede ser discriminada bajo ningún aspecto, ni por edad, ni por religión, ni por creencias, ni por estado de salud. Empieza a dar una serie de situaciones en las que habla del valor de la persona y a la vez de la no discriminación contra nadie, ¿no? Dentro de las constituciones y de la nuestra podemos ver este aspecto muy bien definido y cómo es que desde ahí está consignado. Pero aunque yo les decía, aunque no lo dijera en la ley, la persona tiene sus derechos, ¿sí? Aquí están, digamos, recogidos, ¿no? En esta ley. Sin embargo, no los tenemos porque la ley nos lo da. Los tenemos desde el momento de existir. Los derechos humanos se basan en el principio del respeto y su posición fundamental es que cada persona es un ser moral y que merece que lo traten con dignidad, ¿sí? Toda persona merece un trato digno, y lo repito muchas veces, ¿por qué? Porque lo vemos que también nosotros a veces en nuestro día a día discriminamos, ¿no? A veces también en nuestro día a día tenemos un trato diferenciado hacia unas personas, hacia otras. Y a veces en nuestro inconsciente colectivo decimos, no, yo no discrimino, no, yo no hago diferencias, pero a veces sí las hacemos, ¿sí? Y a veces también tenemos prejuicios contra ciertas personas o ciertos grupos étnicos o ciertas sectores de la sociedad que tenemos prejuicios contra ellos, entonces también a veces hacemos esa discriminación desde nuestro actuar día a día. Les voy a hablar un poquito de lo que son los antecedentes de los derechos humanos, es decir, cómo es que se llega a tenerlos en esta visión que tenemos acerca de los derechos ya en la modernidad, ¿sí? Que ahorita tenemos un concepto de lo que son los derechos humanos, porque a lo mejor hemos oído que existe una institución que es la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos y a lo mejor pensamos que esos son. Bueno, esa es una institución que su labor o su deber se supone que es cuidar de estos derechos, pero los derechos humanos han existido consignados en leyes desde hace mucho tiempo. Les voy a hablar un poquito nada más de los antecedentes. ¿Qué son los derechos humanos? En la Revolución Francesa, desde 1789, como resultado de esta revolución, se obtiene un documento que se llamaba Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. A lo mejor la han escuchado, que esta declaración, digamos, es el antecedente de muchas constituciones que se empezaron a hacer después en los demás países. Pero la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano marcó un parteaguas en el que ya quedó un fundamento o un escrito en donde ya se hablaba específicamente de los derechos. Pero ¿qué notan ahí? Fíjense algo en especial.
Si se fijan, ahí dice Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y así como lo escuchan, literalmente se refería al hombre, ¿sí? No estaba considerada la mujer en este aspecto. Podríamos entender que a lo mejor ahí lo mencionaban como un genérico de la raza humana, pero no, ahí específicamente lo señalaba que se referían al hombre y al ciudadano, porque recuerden que antes la mujer no era considerada o no tenía el estatus de ciudadana. ¿Por qué? Porque la mujer jugaba un papel muy diferente en la sociedad, en el que no se consideraba a esta parte de decir, la mujer tiene derecho a votar, a participar, a representar a una sociedad, sino que la mujer no era considerada en este aspecto. Después, el 10 de diciembre de 1948, se emite la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada en la Asamblea General de la ONU como respuesta a los horrores de la Segunda Guerra Mundial, como un intento de sentar unas bases del nuevo orden social. Bueno, si se fijan, aquí ya hay un cambio. Estamos hablando que de 1789 a 1948, hasta entonces, se empezó a hablar de lo que eran los derechos humanos, pero ya hablando de humanos como un aspecto general, incluyente para hombres y mujeres. Así que es a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando se da reconocimiento formal a los derechos de hombres y mujeres por igual, ¿sí? Donde ya se empieza a hablar de esta parte donde hombres y mujeres eran sujetos de derechos, pero estamos hablando que hasta la segunda mitad del siglo XX es cuando ya se tiene esta conciencia. Se incorpora entonces la palabra persona como genérico que abarcaba a hombres y mujeres como sujetos de derechos. Fíjense qué interesante es cómo ha ido evolucionando esta parte de reconocer la dignidad de la mujer en igualdad a la del hombre desde las leyes y cómo ha ido transformándose a lo largo de la historia. Y estamos hablando que, bueno, para que esto se lograra, pues tuvo que pasar una serie de situaciones, movimientos, que las mismas mujeres impulsaron para poder llegar a este punto. Bueno, hasta aquí vamos bien. Acuérdense que si hay alguna duda, con gusto en el chat la podemos resolver. Vamos a entrar entonces al siguiente punto, nuestro segundo punto, que es la mujer como sujeto de derechos. La dignidad de la mujer corresponde a la misma dignidad del hombre y de la persona. Ahorita que lo digo, es fácil entenderlo porque nosotros ya vivimos en un siglo en el que se ha hecho de este modo. Sin embargo, acuérdense que antes no era así. O sea, la mujer en México tiene 63, 64 años que está emitiendo voto, que apenas empezó, tuvo el derecho a votar y ser votada. Y antes la mujer era considerada durante toda su vida como una menor de edad. O sea, es decir, la mujer no podía tener una propiedad, por así decirlo, si no tenía el papá que la respaldara, o el hermano, o el marido. No podía votar, no tenía el ingreso a las universidades, en los espacios laborales igual no era tan entendido, tan aceptado su presencia, porque el ámbito de la mujer no era el laboral, ¿sí? Así que, bueno, estamos hablando que hay una serie de derechos a los que las mujeres no gozaban en plenitud, ¿sí? Y esto ha sido una camino que se ha ido cambiando a lo largo de los años, ¿no? Si bien las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, y lo sabemos, durante toda su vida, históricamente han existido situaciones y condiciones de diferencia entre hombres y mujeres, en las que las mujeres han vivido exclusión, discriminación con respecto a los hombres, lo que ha generado que no hayan gozado de igualdad de derechos humanos entre unos y otros, ¿no? Los derechos son aplicables para todos, pero vemos que en la práctica no siempre se llevan de este modo, ¿no? Es por eso que se habla ya como de manera especial, o se empieza a hablar de manera especial de la dignidad de la mujer, de los derechos de la mujer, porque era necesario hacer un reconocimiento de ellos públicamente y que se hablara como tal de ellos, ¿no? Para que pudiéramos lograr esta transformación de hablar nada más de los derechos de una manera aislada a la mujer, o que la mujer pudiera realmente
interiorizar esta parte de los derechos como una persona que pudiera gozar de ellos. En nuestro marco jurídico nacional, bueno, existen pues varios cosas que pueden proteger a estos derechos, pues ya les hablaba yo acerca de la Constitución de los Estados Unidos, la Ley General entre la Igualdad entre Mujeres y Hombres que se generó en el 2006, que a partir de ello es lo que marca o dicta, por ejemplo, la creación de los institutos de las mujeres y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Fíjense, esta ley debe ser importante también de considerarla como parte de este curso que estamos estudiando, porque esta ley es donde explica de manera muy clara y habla acerca de los tipos de violencia y de los ámbitos de la violencia. Ahí vienen muy bien definidas. Y cada estado de la República Mexicana tuvo que armonizar sus leyes, o sea, es decir, tuvo que empatar sus leyes locales de acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Es importante conocerla, leerla y saber que también la violencia está sujeta dentro de un marco jurídico que debemos conocer para saber cómo proceder en un caso que también seamos sujetos de esta violencia. Ese es el marco general que se vive en cuanto al marco legal. Ahora, hasta aquí vamos hablando todo de cómo ha sido la presencia de la mujer, cómo ha ido cambiando el concepto de los derechos de la mujer, cómo la mujer empieza a ser reconocida con igual dignidad del varón a lo largo del tiempo. Y ahora vamos a hablar entonces de un aspecto ya fundamental, de cómo esta dignidad la trasladamos o la llevamos al ámbito también de la familia. Cómo la mujer llega a ser un eje fundamental de la familia. Les voy a leer un pequeño fragmento o un pequeño párrafo que lo dijo su santidad Francisco en la audiencia del 10 de junio del 2017. A ver si podemos observarla. Dice, cuando las mujeres tienen la posibilidad de transmitir plenamente sus dones a la entera comunidad, la misma modalidad con la que la sociedad se comprende y se organiza, resulta por ello positivamente transformada, logrando reflejar la mejor sustancial unidad de la familia humana. Es decir, cuando yo hablo en este aspecto de la mujer, eje fundamental de la familia, claro que hablo de la familia como núcleo, donde conviven papá, mamá, hermanos, o familia ampliada, abuelos, tíos, etcétera, pero también me refiero a la familia humana. ¿Por qué? Porque la mujer es madre, es eje, ¿no? Dentro de una familia, no solo de manera literal, también es de una manera, digamos, un aspecto metafórico, ¿verdad? Como la mujer es madre también de esta familia humana en la que vivimos. Decía Chelito cuando hizo la introducción a esta plática, cómo a veces pensamos que la violencia debe de ser vivida o pensada dentro del aspecto familiar como una cruz, o es mi cruz, o lo tengo que aguantar porque así me tocó. Fíjense que a mí me tocó vivir una experiencia que me marcó de manera impactante. Hace 2 años me invitaron a ir a Oaxaca, porque en Oaxaca les habían decretado la alerta de violencia de género, porque se habían presentado un gran número de feminicidios. Entonces me invitan a dar unas pláticas de sensibilización contra la violencia cerca del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Y es una zona indígena importante y bueno, es un foco de violencia. Cuando yo hablaba con las señoras, una de las señoras me decía, oiga, es que está bien la violencia. Y yo le decía, ¿pero por qué está bien? Y su respuesta era, porque aquí así se usa. Aquí se usa que está bien, dice, y luego si a uno no le pegan, no la quieren. Y aunque a veces pensamos que esto ya pasó, no pasó. O sea, hay muchas realidades en nuestro país en las que todavía la violencia se vive así y que muchas veces se piensa que si no me pegan no me quieren, que es mi cruz y lo debo de aguantar, que si no hay, confundimos o pensamos que la violencia es amor, te pego porque te quiero.
¿verdad? Entonces ella decía que así había sido criada y así había crecido y que así estaba bien porque así se usaba. Y cuando yo trataba de concientizar a una señora en especial, me decía, es que así está bien, maestra, así crecimos, así, así nos enseñaron. Y yo le decía, pues está muy bien, señora, que hayan pensado así. Le digo, entonces, que esa misma cultura continúe con su hija, ¿qué le parece? Con su hija que tiene 18 años, que también ella viva ese modo, porque está bien, aquí se usa así. Entonces, en el momento que yo le hice esa reflexión acerca de lo que estaban transmitiendo también a su hija y a las nuevas generaciones, entonces ella me respondió, no, a mi hija no. Y ya le dije, ¿por qué a su hija no? Me dijo, no, yo quiero que mi hija viva diferente. Entonces, híjole, de ahí pues me impactó ese testimonio porque dije, ¿cómo a veces vivimos en una cultura o pensando con creencias en las que nos dejamos llevar porque hemos vivido de ese modo, pero se puede vivir de un modo distinto, sin violencia? Y hasta ese momento que yo hablé sobre la violencia, entonces que iban a vivir sus hijas, entonces pensaron que ya no querían vivir así. Cómo cada momento de nuestra vida impacta y cómo cada experiencia nos va marcando de un modo distinto. La mujer como eje fundamental de la familia. Juan Pablo II tenía un modo muy particular de hablar sobre la mujer, refiriéndose al genio femenino. No sé si llegaron a escuchar esta expresión del Papa acerca del genio femenino. Era muy bonito, lo expresa en varios documentos. Uno de ellos es la Carta a las Mujeres, que hablaba de este modo sobre el genio femenino. Decía, expresan su talento femenino en el servicio de los demás, en lo ordinario de cada día. En efecto, es dándose a otros en la vida diaria cómo las mujeres descubren su vocación profunda de su vida. Ella que quizá más aún, que ve al hombre porque lo ve con el corazón. Hablaba que las mujeres teníamos un genio femenino y ese genio femenino él se refería como una esencia o como un modo de ser mujer que nos hacía cambiar o transformar el lugar en donde estabas. Decía, así a las mujeres que se encuentran en la política, que transforman el entorno y son capaces de comprender a la sociedad, a las mujeres madres de familia, a las mujeres profesionistas, a las mujeres, y empezaba a referirse cómo la mujer tenía una influencia y tenía un sello muy particular que transformaba el lugar donde lo tocaba. Dice, la mujer es educadora, la mujer es pacificadora, la mujer es cuidadora, hablaba, pero cuidadora del género humano, ¿no? O sea, lo refería así, que decía que al hombre como humanidad lo veía con el corazón. Si la mujer tiene un genio femenino que nadie puede suplir y por eso es necesaria e importante su presencia en cada uno de los aspectos de la vida, o sea, en la familia, en la sociedad, en la educación, en la política, en la salud, o sea, en todos los ámbitos es necesaria la presencia de las mujeres porque ellas aportan su genio femenino, ese ser único que transforma el lugar en los que ellos se encuentran. Me encanta este documento. Y también en otro documento que escribió que se llamó La Mulieris Dignitatem, hablaba sobre esto y decía, la dignidad de la mujer es medida en razón del amor, que es esencialmente orden de justicia y caridad. Y cómo la mujer era capaz, decía, de transformar con el amor los lugares en los que ella estaba, que era capaz de ver más allá, que era capaz de tratar con caridad y con justicia cada espacio o cada lugar en el que ella se presentaba. Cómo las mujeres teníamos ese talento o ese don que nos hacía seres únicos, seres que podíamos transformarla, como a lo mejor los hombres no, y no significa que la labor de los hombres sea menos, al contrario, simplemente que la mujer tiene un toque especial o distinto que puede transformar en los lugares en los que ella está. Se habla también que la esperanza tiene rostro de mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres, si se fijan ahora sí que nunca nos damos para atrás, no, o sea, no dejamos de tener esa fortaleza y esa fuerza para salir adelante de situaciones adversas.
Y en muchos lugares, cuando empecé a hablar sobre esta frase, ¿no? La esperanza tiene rostro de mujer, muchos historiadores, muchos pensadores, incluso filósofos retoman este aspecto. La esperanza tiene rostro de mujer. Y construimos desde una visión entre dos, una visión de complementariedad donde hombre y mujer a la par trabajan en unidad para construir un mundo distinto. Fíjense cómo ya ahora hablamos no solo de que la mujer es digna, es sujeto de derechos, sino que también hombres y mujeres somos complementarios y necesarios dentro de nuestra sociedad y para transformar el entorno en el que vivimos. Se necesita esta visión entre dos. ¿Cómo podemos transformar nuestras realidades? Un cuarto punto que vamos a tocar ya en nuestra plática tiene que ver con la educación para la paz desde la familia. ¿A qué me refiero con esto? Ya hablábamos que la mujer es digna, que es sujeto de derechos, que tiene una labor fundamental en la sociedad y en la familia, pero también cómo la mujer es capaz de transformar o educar en la paz desde la familia. Les compartimos y les adelantamos que en adelante Iberofam va a compartir un curso o unos contenidos específicamente del tema de educar para la paz, para que estén atentos en este aspecto que pronto lo vamos a estar promoviendo. Ojalá puedan participar también. Y bueno, ¿a qué hablamos cuando decimos que la mujer es un eje fundamental para educar en la paz desde la familia? Empezamos por transformar cómo la mujer puede llevar esta dignidad, vivirla en la familia, no solo ella, sino que en la familia se viva un ambiente digno. Cómo la mujer puede propiciar o promover que en la familia se viva con dignidad cada persona y se le dé un valor y un respeto a cada persona, con la cultura del buen trato. Y aquí me gusta decirlo de otro modo, la cultura del buen trato, es decir, que no se nos olvide que nos queremos y que somos familia, porque a veces se nos olvida, y es la verdad, ¿no? O sea, a veces estamos tan aturdidos, tan ensimismados en nuestros problemas, que nos olvidamos de que el otro junto a mí es una persona que amo, que también tiene necesidades y que necesita que lo trate bien. A veces decimos que la frase común, ¿verdad? Somos candil de la calle y oscuridad en la casa. O sea, es decir, a lo mejor afuera las personas dicen, qué persona tan amable, qué educada, qué todo. Y a veces en la familia, con los más cercanos, no somos así. Entonces, empezar por ahí, con la cultura del buen trato desde mis más cercanos. Y yo lo pienso en la cultura del buen trato como desde decir, tratarnos con respeto, saludarnos, darnos los buenos días, cómo estás, cómo amaneciste, al terminar el día, cómo te fue, compárteme. El no tratarnos, por ejemplo, con apodos, ¿no? A veces desde la familia empezamos con faltas de respeto, de, oye, tú, el gordo, el panzón, el esto, ¿no? Entonces, desde la familia a veces ponemos etiquetas a los demás o podríamos empezar a tratar a las personas afectando su autoestima. Entonces, desde ahí empezar con la cultura de la paz desde la familia, empezando por el buen trato, ¿sí? Y la mujer juega un eje fundamental ahí. ¿Por qué? Porque la mujer es pacificadora, es mediadora, es educadora dentro de la familia. Si se fijan, muchas veces la mamá es la que llega ahí a poner orden entre los hermanos, a poner paz, a poner las reglas de la casa, a poner cómo vamos a convivir, a lo mejor designa las tareas. Entonces, desde ahí la familia juega un papel fundamental, cómo la mujer puede influir de manera muy importante y positivamente para que en la familia se logre un buen trato. ¿Y a qué me refiero con la paz? La paz no es la ausencia de conflicto. La paz es una sana convivencia entre las personas que formamos una familia, ¿sí? Porque a lo mejor puede ser que en mi casa no haya conflicto, a lo mejor nunca nos peleamos, pero no hay cercanía, no hay cariño, no hay palabras de afecto, hay a lo mejor hasta indiferencia, ¿no? O sea, que me da igual que estés o no estés, que ya no, que igual ya ni nos sentamos juntos a comer porque no tengo nada que compartirte o no quiero, ¿sí? Entonces, esa parte de vivir también despegados o indiferentes, ensimismados,
puede ser que también afecte de manera importante nuestra relación familiar. Aunque no haya conflicto como tal, también la indiferencia, el ensimismamiento nos afecta a nuestras relaciones familiares. Y la mujer, pues por supuesto que tiene ahí un papel fundamental en la educación de los valores para la paz. ¿Cuáles pudiéramos decir de manera general que son estos valores para la paz? Pudiéramos hablar de varios aspectos, ¿no? El respeto, o sea, la tolerancia entre unos y otros, el decir, híjole, me choca que dejes así, ya lo sabemos, ¿no? Los trastes, que no laves tu plato. Sin embargo, hay maneras de decir las cosas y te lo pido con respeto, ¿no? Hay familias, no sé si les ha tocado, que se hablan a gritos, o sea, todos se hablan a gritos. Fulano, entonces empiezan su trato de por sí ya es estresante. Llega uno a una casa y a veces te das cuenta que se hablan a gritos, que se hablan con faltas de respeto, que no hay tolerancia, no hay diálogo, ¿sí? Y es un valor importantísimo, el diálogo, la actitud de servicio, la cooperación, el decir que no solo las tareas de mamá, que a veces como mujer también eso es parte de lo que nos estresa tanto, ¿verdad? El sentir que tengo la carga de la casa, el sentir que tengo la responsabilidad sobre mis hombros de que la casa trabaje bien, pero pues en una casa estamos todos, ¿no? Ya lo decían por ahí, no recuerdo si fue Jorge, que en una casa era importante también que todos jugáramos un papel, un rol específico, y la mamá pues en parte lleva la batuta, pero no significa que la mamá tenga toda la responsabilidad de hacer todas las tareas de casa, ¿no? Entonces es importante una actitud de servicio y de cooperación. La empatía, el también saber ponerme desde tu visión, desde tu óptica, lo que tú estás pensando. A veces como adultos se nos olvida que fuimos niños, que fuimos adolescentes y que ellos tienen una visión distinta a la que tenemos nosotros, que ellos su óptica en estos momentos es diferente a la que nosotros pensamos. La solidaridad, o sea, ese sentido profundo de cooperación, o sea, cooperar, pero en un sentido más profundo, yo me hago uno contigo y te hago partícipe. Y por supuesto, dos actitudes fundamentales para la paz: perdonar y agradecer. ¿Sí? O sea, el perdón constante. ¿Por qué? Porque así es. A veces nos ofendemos, a veces pasan situaciones o nos hablamos de mal modo, pero también hay que saber perdonar y tener ese cambio, saber agradecer lo bueno que recibimos de los demás. Aquí entra perfecto una frase que también viene en la carta a las mujeres de su santidad Juan Pablo II, que dice esto. Dice, te doy gracias, mujer, por el hecho mismo de ser mujer. Con la intuición propia de tu feminidad, enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la plena verdad de las relaciones humanas. O sea, fíjense cómo con tu propia feminidad enriqueces la comprensión del mundo. ¿Sí? O sea, tu mujer, desde tu familia, estás jugando un papel tan importante y tan fundamental de cómo a partir de tu concepción de lo que es el respeto, la dignidad, pero también tu autovalor, tu dignidad, tu autoconcepto, tú influyes para que los demás vivan también una relación armónica en el mundo y en la sociedad en general. Y por último, quiero cerrar con esto, el punto 5, que son las ventajas de la pandemia, así como lo oyen, las ventajas de la pandemia. Ya veíamos cómo la pandemia nos ha representado desventajas, ¿verdad? Y retos fuertes, o sea, situaciones que nos han puesto a lo mejor al límite en muchas situaciones, pero también ha tenido muchas ventajas o hay áreas de oportunidad que podemos aprovechar. ¿Qué aprendizajes me ha dejado la pandemia? O sea, en especial a mí, mujer, que estoy en casa con mi familia, con mis hijos, con mi esposo, o que estoy con mis padres, ¿sí? ¿Qué aprendizajes me ha dejado la pandemia a mí, mujer, en mi ser persona y en mi relación con los demás? ¿Y qué áreas de oportunidad se abrieron? Porque también se han abierto muchas áreas de oportunidad. Simplemente el pasar mayor tiempo con nuestra familia, con nuestros hijos, nos abre una ventana tan grande de oportunidades. Hay veces que vivimos en familia y no nos conocemos. O sea, todos los días veo a una persona,
pero no sé qué piensa, no sé qué le preocupa, no sé cuáles son sus sentimientos, no sé cuáles son sus aspiraciones, porque no nos habíamos comunicado, porque a veces vivíamos en el día a día, ¿no? A mí me dejó como reflexión personal la pandemia, que tengo una niña de 8 años y después caí en cuenta que ahorita que estamos en casa, que estamos todos mucho más tranquilos en el tiempo, por ejemplo, de correr a la escuela, a las clases, caí en cuenta de que la palabra que más le decía yo en el día era córrele, ¿sí? Así tal cual. Córrele, ya sigue esto. Córrele esto, Alexa, córrele. O sea, era como todo mi palabra constante. Córrele, córrele, córrele. Y caí en cuenta porque ella me la dijo. O sea, me dijo, mami, ya no corremos ahorita, ¿verdad? O sea, fue como decir, híjole, vivíamos en un acelere total y corriendo, ¿verdad? Todo el tiempo. Entonces, este alto, pues nos representa una gran área de oportunidad. ¿De qué manera puedo yo seguir trabajando o fomentando el valor de la persona y su dignidad desde mi familia? O sea, ¿cómo puedo yo hacerles entender a mis hijos y a mí y a las personas con las que convivo este valor tan grande que tiene la persona? ¿Desde qué aspectos puedo seguir trabajando, ¿no? Que ellos también entiendan el valor que tienen y también el valor que yo tengo. Porque fíjense, muchas personas no son conscientes de su valor y es real. Cuando hablamos de que, ¿por qué las personas no salen de un círculo de violencia? Y lo he escuchado infinidad de veces que dicen, ay, ¿cómo es posible que esta persona siga con él que la maltrata? ¿Cómo es posible que esta persona continúe con él si le dice de este modo? O sea, ¿saben qué? Salir de un círculo de violencia no es fácil. Y muchas veces porque la persona tiene una autoestima deteriorada y porque la persona no es consciente de su propio valor. Entonces, en medida que la persona se va concientizando de lo que vale, de la importancia de su ser persona y de lo que le representa esta situación, hasta entonces la persona puede salir. Pero cuando la persona concientiza y hace una labor de introspección muy profunda, pero de otro modo no, porque cuando no entendemos este valor ni nuestro propio valor, muy difícilmente salimos de un círculo de violencia. Y por último, ¿puede mi familia ser un refugio de paz? Yo creo que sí. Si lo trabajamos, todos los días lo construimos desde los valores que fomentamos en nuestra relación, puede mi hogar realmente ser un refugio de paz, donde yo diga, aquí me siento feliz, porque es en el lugar donde yo encuentro una paz auténtica. Vamos cerrando entonces ya con esta frase que me encanta, que dice, mujer, sé lo que eres. No pretendas ser algo que no eres, que no va de acuerdo a tu naturaleza de ser mujer. Mujer, sé lo que eres. ¿Por qué? Porque así como eres, tú eres digna y fundamental, ¿no? Reconocerme como una persona merecedora de cosas buenas, de que nos pasen cosas positivas y que además lo valgo, ¿verdad? Ahora sí que como el comercial decía, porque lo valgo. Mujer, sé lo que eres. No pretendas dentro de tu día a día negar esa feminidad o esa esencia que te hace ser mujer. No, al contrario, o sea, esta esencia femenina nos hace tan auténticas, nos hace tan especiales en este mundo que nuestro sello, ¿no? O sea, es importante que vamos dejando huella por los lugares donde estamos. Y si ahorita tu espacio está en la familia, adelante. Si ahorita tu espacio está en lo profesional, adelante. Si ahorita tu espacio está en donde en lo social, adelante. Desde el espacio en el que tú te desarrollas, tú puedes transformar, reconociendo la importancia de la dignidad que tienes por el hecho de ser y de ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí entendemos un montón de cosas. Podemos disminuirla, podemos de algún modo contrarrestarla, simplemente entendiendo el valor fundamental de la persona. Ahora sí que, pues, no sé si hay algunas preguntas, algo que quieran comentar. Estamos abiertos unos minutitos para charlar. Gracias.